Este es un capítulo más de La Capitana y hoy nos acompaña un director técnico icónico en la Liga MX, Rubén Omar Romano. El argentino ha dirigido más de 10 equipos desde su debut en los banquillos. Gracias por estar aquí. No, igual, gracias, Estoy Sandra. nerviosa, quiero que sepas, porque todo el mundo me dijo, uy, wow, vas a entrevistar a Romano. No, para Y yo, nada. ay, Dios mío santo. Tranquila. Estoy más nervioso Pero yo. bueno, como conozco muy bien a mi Pau, entonces eso me relaja un poquito. Y yo conozco muy bien a tu esposo. Que te mando muchos saludos, por cierto. Igualmente. Usualmente me gusta empezar desde que tú empezaste a jugar, desde que eras niño, como recordar un poco tu infancia y el fútbol. Sí, la verdad que fue muy importante mi papá en esa instancia porque me llevaba a todos lados. Empecé de chico en fútbol de salón en Argentina. Tuvimos la fortuna de que jugamos una vez contra Huracán y nos llevaron a todos los que estábamos ahí a las inferiores de Huracán. Y empecé a jugar ahí de los 13 años, 14 años empecé en Huracán. Sí. Y a los 16, más o menos 17, cuando me llevaron a trabajar a Primera División, es cuando me doy cuenta de que iba por ese camino, ¿no? De futbolista profesional. Que siempre fue algo que a uno le gustaba, que a uno le apasionaba, pero nunca sabes cuándo es el momento. Y a los 17 ya empecé a entrenar con Primera División y a los 19 ya debuté. Ah, súper chiquito. Sí, en Argentina es más complicado. Es decir, más allá de que se debutan gente joven, en esa época había unos volantes, unos números 10 de primer nivel. ¿Sí? Y sí, era la época de Maradona, Claro. de Babington, de Brindisi, de Bocchini. Pero bueno, tuve la fortuna de que Babington se va a Alemania en Huracán y ahí aparezco yo. Y después juego con él, ¿no? Era el número Pero 10. previo, cuando entraste a Huracán, no, o sea, no jugabas, nada más estabas como en fuerzas básicas. Eso fue fuerza Ok. básica. ¿Cómo te De los preparabas 13 ahí? años Ok. fueron novena, octava, séptima, sexta, así son las fuerzas básicas hasta debutar en Primera División. ¿En qué momento realmente te das cuenta que es tu sueño? Cuando me llevan de la quinta división hasta a entrenar con la primera, a los 16, 17 años, lo que estaba comentando. Claro. Y debutas a los 19, ¿cómo fue ese 19 día? años. Y fue un partido especial, debuto en cancha de Banfield. ¿Sabías que ibas a debutar? Sí, ya sabía, ya en la semana había entrenado con el primer equipo ya de titular. Y me debuta el técnico Oscar Rendo. Rendo fue un jugador que estuvo incluso en México jugando en su juventud. Y bueno, después tuve 2 años, tuve la fortuna, como a veces tener la mala suerte de no ser campeón, tuve 6 finales. También tuve la fortuna de que fueron a buscar a otro, no quiso venir, era el tucumano Mesa, y América se fijó en mí. Y por eso llegué a la América en el año 80. ¿Que tenías cuántos años ahí? 21 años. 2 años jugando en primera nada más. ¿Y sabías algo de México o habías venido? Tenía la información porque había un jugador de Huracán que había venido a México. Y me decían, vos tenés que ir a jugar a México. Pero nada, cero. Ya. Hasta que, bueno, salgo de la América y ya sabía que era un equipo importante, uno de los más grandes del fútbol mexicano. Pero bueno, llegar acá fue un tema, ¿no? Muy joven, pero bueno. Y en Ya ese llevo 40. entonces, en ese entonces era 45. como que, ¿cuántos? 45. ¿Que te viniste ¿Cómo para acá? pasan? Sí. Justo es una de mis preguntas ahorita quiero que me cuentes eso de que por qué toda tu carrera acá, o sea, te quedaste aquí, todo eso, pero en ese momento ya la gente se venía tanto para, o sea, para México, bueno, porque de hecho no venían tanto a México hasta ahora, y entonces cuando tú eras jugador, ¿cómo por qué te nació esa La idea? primera oportunidad que era para el argentino, Sí. por supuesto siempre es Europa, pero que no fuera Europa era Colombia. Colombia pagaba muy bien, Colombia andaba en un gran momento, muchos jugadores iban a Colombia. Y la otra era México. La otra era México, sí, ya en esa época. Bueno, yo llegué en lugar de Dirceus, un jugador que había sido un brasilero que había tenido un Mundial 78 espectacular. No funcionó en América y aparezco yo después. ¿Y te hubiera gustado ir a Europa? Sí, y tuve la posibilidad, Sí. pero ya de grande, 30 años más o menos. Ajá. El Zaragoza me pidió al Atlante, pero era préstamo por la edad, no querían comprarme, querían llevarme a préstamo. Y no me dejó en ese momento Toño García, que era el presidente de Atlante. Y, o sea, si no te dejaban, no podías hacer nada. No, en esa época no era como ahora que te quedabas con tu pase, Claro. ibas, no tenías decisión en ese momento. ¿Y crees que tu carrera hubiera sido diferente si te hubieras ido?
No sé, me hubiese gustado, porque jugué contra ese equipo, un Sí. cuadrangular en España y la verdad que le anduve muy, pero muy bien. Y la gente se fijó en mí por ese cuadrangular, ¿no? Ya. Cuando empiezas en el fútbol y cuando debutas, ¿quién era tu referente como jugador en ese momento? Mi referente era el que tenía en Huracán, ya mucho más grande que yo. Sí. Mundial del 74 fue un jugador importante de Argentina, en Alemania. Carlos Wallington, el Ah, inglés le decía. sí, sí, Le pegaba con una zurda muy buena, espectacular. Y era el espejo que yo tenía. claro. Aparte empecé, en esa época de las divisiones inferiores, sonaba mucho Maradona. Ya con 2 años menos que yo, ibas a jugar las inferiores y se juega Maradona. Y uno decía, ¿quién es Maradona? Sí. Pero bueno, ya después supimos quién era. ¿Y te tocó jugar con Sí, me Maradona? tocó jugar en contra. Sí, Wow, él qué en Argentino padre. Juniors y yo en Huracán. ¿Y qué tal? ¿Cómo era jugar con él? Nadie lo vio, en esa época era un genio, ¿Sí? era otra cosa. Ya. Todos vieron el Mundial del 86, lo que fue en Nápoles, pero lo que jugaba en Argentinos Juniors, un equipo chico que lo saca campeón, era impresionante. Andrés siempre o sea, me explica un poco de que no se puede comparar, digamos, porque muchos No, comparan Messi, Maradona y tal, y dice, o sea, fueron yo tiempos tampoco. completamente diferentes. Ahora Messi, pues, tiene ya mucho más preparación, todo, y Maradona No, la se conducta hizo, de Messi es claro, intachable y ya Maradona también. tuvo esos altibajos que Sí, si no, que no tuvo esa constancia de 17 años jugando a un nivel espectacular como ya, Messi, ¿no? ya. Pero futbolísticamente, tú podrías Sí, decir tenía que así las mismas condiciones o sí, más por ahí. sí. Sí, yo no lo puedo comparar tampoco, sí. Ya, sí. Andrés sí me dice, no, Sí, es sí, es muy imposible, difícil, imposible. imposible. Para Argentina, ¿es como más importante uno que el otro o no? Lo que pasa es que Maradona es el popular, nació allá, viene de la clase baja, y Messi no jugó en Argentina, entonces claro que al principio era una enorme diferencia. Y Messi fue muy cuestionado porque al principio cuando iba a Argentina la selección no podía ganar un campeonato. Lo empezó a convencer a partir de la Copa América, de ganar el Mundial, de Sí. repetir cosas importantes con Argentina, pero sí, al principio era cuestionado. Bueno, a los que no lo veían, a los porque, a ver, siempre la gente tiene muchos ídolos y lo de Maradona fue algo insólito para la Claro. Argentina. ¿Tú que también eres entrenador, te hubiera gustado o te gustaría entrenar a un equipo argentino? Tuve la posibilidad. A mí me hubiese gustado estar en San Lorenzo de Almagro. Sí. Ah, sí. Jugué en Huracán y Sí, jugué en San sí, sí, Lorenzo de Almagro también. sí, sí. San Lorenzo de Almagro, en el torneo regular salimos segundo y hubo una liguilla para hacer quién iba el campeón, iba a la Copa Libertadores y tuve la fortuna de salir campeón ahí y Sí. hacer el gol importante al Pato Filiol. Wow. Entonces, San Lorenzo me quedó marcado. Sí, me Sí. gustaría en Argentina dirigir San Lorenzo. ¿Tu equipo en Argentina cuál San es? Lorenzo, San sí, Lorenzo, sí, ¿sí? San Ah, Lorenzo. mira. ¿Y aquí? Acá la verdad es que tengo cariño por muchos, Ya. pero como que algo me marcó con Cruz Azul. Ah, sí. Sí, Cruz Azul me Mira. marcó mucho en muchos aspectos, como jugador, como técnico, el momento del secuestro, Sí. la gente cómo se portó conmigo. Entonces creo que Cruz Azul es el equipo Ya. que más Ahí me sí tira que- acá. Llegas a México y llegas a la América, Llego a la América, ¿ok? sí. Estoy muy agradecido con América. Claro, Pertenecía a ellos 8 años, siempre estuve prestado. sí, Mm. sí. ¿Y te vienes y te costó la adaptación? Me costó, sí, me costó. A ver, yo tengo una anécdota siempre de cuando llegué con mi promotor, llegué un día antes del partido del clásico, América Chivas. Y en el palco, viendo el partido desde arriba, decía, no, acá es una palabra normal en Argentina. Sí, Me cago de risa. Como diciendo que me voy a divertir. sí. Y me costó una barbaridad. Abajo, no, me faltaba el aire, la dinámica era sí, diferente. claro. Sí, sí. Me costó por lo menos como un mes y medio, 6, 7 partidos. Sí. Wow, Sí. el adaptarte. Adaptarme bien al Ya. fútbol mexicano. Y al tema cultural de comida y todo esto. Yo todavía no sigo comiendo mucho chile. Ah, ¿de verdad? Apenita la salsa mexicana, apenita un... ¿Y mi pavo cocina o no? Paola sí, cocina muy bien. No, Oh, no. ¿no? Ah, bueno, no pasa nada. No, No se puede tener todo en la vida, no, ¿va? ya cocinan mucho mejor. Sí, Ah, últimamente. vi que estuviste, o sea, en varios equipos.
pero pertenecías al América y te iban prestando. Me prestaron durante 8 años y hasta que me vendieron al Atlante. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente te Yo prestaban? pensaba es que muchas veces yo volvía y pensé que iba a jugar otra vez en América después de un año y pico. Yo me voy de América porque me peleé con el técnico. A partir de ahí después me llevan, voy a León, juego 2 años en León, pero siempre que terminaba volvía a la América. Y siempre pensé que el hecho de prestarme porque no me vendían, no me querían vender. Pensé que iba a volver a jugar en América. Ya. Al final no se dio eso y me vendieron al Atlante en el 87, 88. Tú ahorita que me dices que te peleas con el entrenador y por eso te corren de alguna manera o te mandan a otro equipo, ¿lo ves, o sea, algo viable o algo ético también después de que tú fuiste entrenador? Como que si se pelea un jugador contigo es como tú ya no cuento contigo. No, es una experiencia que te deja el haber pisado una cancha después como técnico, ¿no? Me Digamos. pasó cuando dirigí a América la Libertadores Sí. en el año 2007, 2008, con un jugador, el hermano de Higuaín, un jugador importante de Argentina, Higuaín, el Pipa. El hermano jugó en América y yo llegaba recién llevaba 3 días en América. Jugué la Copa Libertadores, ganábamos, hizo un cambio táctico y cuando le voy a dar la mano me la quitó. Y bueno, le dije de todo y que se agarrara la maleta que se iba del equipo. Y cuando terminó el partido, que me iba yendo para el vestidor, me acordé lo que me había pasado. Entonces entendí que la calentura del jugador, el jugador no entiende a veces que cuando pasas a la otra faceta, a veces hay cambios que son tácticos, no porque estés jugando mal. Bueno, tuve que hablarlo, lo platiqué y ahí quedó. ¿Se olvida el ser jugador cuando se es entrenador? No, no se olvida. Ok. No, es decir, la experiencia que te deja, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay técnicos que por ahí no fueron grandes futbolistas o que no fueron futbolistas y que son técnicos, pero el hecho de estar en un vestidor, el hecho de haber pisado las canchas, de haber jugado tantos años, te da un margen diferente para conocer un poco más lo que se vive. ¿Cuál fue para ti tu época más bonita como futbolista aquí en México? La verdad que tuve todas, bueno, la verdad que no me puedo quejar. Me costó, estuve reacio una vez un año en Necaxa porque el América me ponía obligado a Necaxa, el dueño de mi carta, y era uno de sus equipos también en ese momento. Y me costó un poco más, pero como jugador la verdad que me fue bien en casi todos los equipos. Todos. Sí. ¿Y ciudad? ¿Cuál es la que más te gustó para vivir? Bueno, terminamos en Guadalajara porque ya era una época donde no podía mover tanto a mis hijas del Claro. lugar y tenía que elegir una base. Ya. Empezamos en México, pero terminamos en Guadalajara y la verdad que Guadalajara me ¿Te encanta. encanta? Sí. ¿Con qué partido como jugador te quedarías para contarle a tus nietos? ¿Con qué partido como jugador? Pues sí, le cuento ahora. De todas maneras les sigo contando. Hay muchos acá en México, pero me quedo con ese de San Lorenzo. ¿Sí? Porque fue especial, porque el fútbol en Argentina se vive diferente, la Sí. pasión es otra. Y fue un momento muy importante en mi carrera porque después vengo vendido al Atlante. Claro. Fui prestado a San Lorenzo de Claro. Almagro por América. Sí. Y el gol al Pato Filió, entonces es un partido muy especial. ¿Tus nietos ya están grandes o están chiquitos? Ya tengo la mayor 17 años, una niña. Y son un montón, ¿no? Tienes Sí, y varios. tengo 7 nietos, 4 mujeres y 3 varones. ¿Y alguno quiere jugar fútbol o 2, alguna? hay 2 que juegan al fútbol. ¿sí? Sí, dos de los nietos. ¡Wow! ¿Y tú Y cómo? juegan bien, todavía no, era todavía no lo no lo metieron en ningún equipo. Está uno entrenando en Teco, otro en un club privado, Sí. pero sí los voy a ver y tienen condiciones. ¿Ah, sí? Tienen ¡Ay, condiciones. qué padre! ¡Qué bonito! Y son muy Imagínate que apasionados, nieto siga tu Sí. carrera. Sí, sí. No, y una nieta tenista. Ah, mira. Muy bien, muy deportistas. ¿Cuál fue el equipo más grande para el que jugaste? El equipo más grande, Sí. bueno, acá es muy parejo, pero bueno, América el que me trajo, después fue Cruz Azul, que jugué también en Cruz Azul. Jugué en 4 equipos de la capital, el único que me faltó jugar fue Pumas. ¿Y había conflicto con los aficionados por haber jugado en los equipos? No, acá no, Ya. en Argentina puede ser mucho más, Sí. porque yo jugué en Huracán y después a los 8 años jugué en el rival de barrio, San Lorenzo de Almagro. Y no Pero te hizo- como me fui tan joven no hubo tanto problema, me fui muy Ok. joven de Argentina. Ok. Entonces llegar después de 8 años no fue tanto el Pero drama. te retiras estando en México, ¿verdad? Me retiro en Atlante. Y nunca te hubiera, o sea, nunca pensaste en retirarte allá en Argentina. Es que
Cuando llegué yo pensé que venía por 2 años y después me fui enamorando del país, la gente me abrió, me casé con una argentina, pero me casé en México, me casé en Argentina también, es decir, fue algo diferente. Ok, Eh, y ya empezaron los hijos y ya me enamoré del país, sí, claro. me quedé acá. Yo llevo ya 8 años, la última vez que fuimos fui con Paola Sí. el 2018 a Argentina, hace rato que no voy. Ah, ¿Eh? ya hace un buen. Hace un buen, sí. Sí. ¿Y ahorita cómo está Argentina? Y está en un Sí. cambio importante, con una ideología diferente. A mí me gusta, creo que O sea, se un cambio sale, para bien. un cambio para bien, Ok. pero sí complicado el proceso, ¿no? La Ya transición. van para 2 años, pero bastante bien para mi Ahí punto veo. de vista. ¿Y tu familia sigue allá? Que yo me traje a toda mi familia acá, solamente tengo allá mi hermana, un sobrino. Ahora se fue mi mamá a vivir Ok. allá a Argentina, la tuve siempre acá. Pero, y primos, pero la realidad era, mi mamá estaba acá, mis hijas acá, Son, toda la no, familia de pues acá. Mi ya, papá vivió muy acá, mexicanos. sí, mi papá conmigo siempre acá. Si tuvieras que definirte como futbolista, ¿cómo lo harías? No, creo que fui un jugador muy disciplinado, muy metido en la profesión, más allá de que siempre hay momentos donde uno tiene alguna baja, pero sí me mantuve siempre por ser un tipo muy disciplinado, muy honesto, muy... Y creo que por lo que dicen tenía calidad, pero bueno, Ya. eso a mí no me gusta hablar mucho de eso. No, De porque, mí no me gusta hablar, no. mira, qué Eh, chistoso. Pero Me sí, gusta que hable la gente, no yo. ¿y ves tus partidos? Sí, he visto los goles, Ok, sí, por sí, eso supuesto. sí te Hice gusta. muchos goles de tiro libre, le pegaba bien, Sí, le pegaba bien la pelota. qué padre. ¿Cuál es la mayor diferencia en las fuerzas básicas de Argentina y de aquí de México? Mucha, Sí. mucha porque allá están los educadores, los Ah, formadores sí. que no, que se mantienen ahí abajo, no están buscando hacer cosas buenas para ser técnico de televisión. Hay formadores de fútbol, cosa que acá no pasa. Acá no tenemos buenos jugadores. Teníamos hace poco, o hace un rato largos, el caso de Efraín, el caso de mucha gente Sí. que trabaja muy bien en las fuerzas básicas. Pero como que ahora el técnico de la 17 o de la 20 lo único que está esperando es dirigir en primera división. Y no se sacan jugadores por formarlos. Es Ok. decir, creo que no se les enseña lo suficiente porque aparte está muy mal pagado. Sí. Ah, era La lo que te iba a realidad. decir. Es por la parte Aparte económica. de la económica, muchas cosas que es diferente al fútbol argentino. Ok. ¿Y eso se podría cambiar? Yo creo que sí. Lo que pasa es que también te tiene que nacer ser formador. Por ejemplo, vos si me decís a mí, ¿te hubiese gustado formar jugadores? No, pero sí me gusta jugar con jóvenes, por ejemplo. Ok. Y sí me gusta trabajar con jóvenes. Pero tenés que ser, tenés que tener esa pasión de docente, ¿no? Para Claro. poder Para enseñar y poder para poder estar enseñar. abajo con chicos. Sí, no cualquiera tiene esa como Claro. capacidad para estar con los jóvenes, ¿no? ¿Y crees que hoy en el fútbol mexicano se desaprovechan esos talentos jóvenes? Y yo creo que sí, hasta que no empecemos a entender que demasiados extranjeros, tenemos que empezar a reducir eso, tenemos que empezar a que haya ascenso y descenso, a que haya competencia, que no solamente 5 o 6 equipos inviertan porque buscan el campeonato, sino muchos más porque haya un problema de descenso, ¿no? Eh, y sí, los extranjeros creo que es fundamental. A mí esta regla, más allá de que han salido algunos jugadores con la regla de la 2011, no me llama. No, creo que los jugadores tienen que debutar por sus condiciones y no por reglamento. ¿Quién podría hacer estos cambios dentro del Y fútbol los tienen que hacer mexicano? la gente de fútbol. Las nuevas generaciones que aparezcan tienen que imponerse un poco, aunque acá es complicado también. ¿Por qué? Porque acá son empresas las que manejan los equipos de fútbol. Sí, Y lo ven más como negocio, aunque tendría que estar. Yo entiendo que el negocio es importante, claro. es su inversión, pero tienen que equipararlo un poquitito más, tienen que hacerlo mucho más parejo. Negocio y fútbol. ¿En Argentina no pasa eso? Es que en Argentina son socios, es decir, Vale. los clubes, no hay empresas que estén atrás de los equipos. Este nuevo gobierno quiere que aparezcan esas inversiones extranjeras. Ok.
¿Y qué crees que le falta a México para dar ese salto de calidad a nivel mundial, digamos? Es que nos hemos quedado, lamentablemente nos hemos quedado siempre un pasito. Ha habido generaciones que pudieron haber pegado ese salto y en el fútbol por esa circunstancia no se dio. Se le dio a Costa Rica, por ejemplo, y Costa Rica fue eso y nada más. Entonces yo digo que México ha sido muy constante, pero sí le falta que crear más capacidad en los jugadores jóvenes. Todavía falta que salgan con mucho más fluidez. Ahora aparece Mora y se lo va inflando. Hay que darle más tranquilidad al chiquito, tiene 17 años, pero tienen que aparecer mucho más de esa edad. Ya. ¿Y eso es un poco culpa de los medios? No, los medios hacen su trabajo, como todos, pero yo creo que la culpa la tenemos que cuando pues, yo estoy en un medio ahora, por ejemplo, Sí. estoy en Fox, Ujú. y de repente, claro, vos escuchás a todos y ya pensaban que el chico ya tenía que haber quedado en los partidos amistosos y no ir a la 20. Al contrario, está el 17 años con lo de 20, era importante que jugara. Y de repente hay muchas divididos las opiniones, ¿no? Ya. Eso justo me lo contaba Andrés cuando se fue Lainez al Claro, Betis. también se fue muy joven. Sí. Y lo que Y pasa es que de- tenés que estar preparado también. Es decir, Andrés se fue joven también. Sí. Cuando se fue yo estaba siendo su técnico Sí. en Atlas. Había andado muy bien en el Mundial, había andado espectacular conmigo en Atlas, habíamos hecho una temporada buenísima, pero ya estaba preparado para irse. Ya. Él tenía en la cabeza preparado. Por ahí Laine, la gente que lo manejaba, que era su papá, por ahí tomaron la decisión de ir a España cuando por ahí tenía que haber sido a Holanda o a Portugal Claro. primero, el primer paso para mi punto de vista. Ustedes como entrenadores se dan cuenta de quién está bien de cabeza y quién Sí, no. sí, te das ¿Sí? cuenta, sí, por supuesto. Wow. Quién está preparado, quién viene Claro. con una buena base en las espaldas, Ok. no solamente de la familia, sino quién lo maneja. ¿Cuál es la parte más difícil como entrenador para gestionar a un equipo? Es que son muchas cabezas, son diferentes personalidades, tenés que tener el tacto para saber a quién le das un regañón y después una palmadita, o a Claro. quién hay que darle más amor o más cariño, más acercamientos que a otro. Sí, un técnico tiene que tener un poco de todo eso, Hay no momentos, solamente tener capacidad. claro, es que se vuelve agotador el día a día de manejar todo. Lo que pasa es que cuando tenés esa pasión por el fútbol, Ya. uno tiene que trabajar casi. Yo sí trabajaba las 3 horas y a veces 2 horas en la tarde, pero la realidad es que estaba todo el día pensando en fútbol y viviendo y comiendo fútbol. Entonces, no se hace pesado cuando te apasiona tanto algo, ¿no? Ya. Y hasta la fecha también Sí, sí, todo el hasta la tiempo. fecha. Pregúntale a Paola que me puede pasar por acá y yo sigo viendo. Ni volteas. Hablabas un poco de los extranjeros en la Liga de México como jugadores, pero ¿qué opinas de de los entrenadores extranjeros que traen a la liga? ¿Eso es bueno o no? A ver, yo creo que hay que tener apertura, pero de repente hoy se está exagerando. Ok. Hoy sí se ha cortado por muy fuerte el darle la oportunidad al mexicano o al que se hizo en México. Se está trayendo de afuera con muy poco currículum. Ya. Entonces, sí, yo creo que, no sé si es por parte del negocio que hay entre dirigentes nuevos, que hay jóvenes ahora, y los técnicos y los promotores. Siempre hubo eso, pero hoy creo que está mucho más marcado. Llega un momento que también el fútbol se vuelve como un espectáculo para la Es que es un gente. espectáculo. Lo que pasa es que entenderlo que también es un negocio. Ya. Es decir, el negocio de las instituciones, de las empresas, son los números, más allá del Ya. espectáculo. Claro. Ustedes como entrenadores, siempre como que me ha surgido esa duda. ¿Ven al jugador como la persona de acuerdo a sus cualidades o lo ven como un número dentro del delantero, el 1, el 2, el no sé cómo le No, llamen, el 10, 11 y entrenador así? no. No, el entrenador no. El entrenador tiene que verlo como persona, como jugador, Ok. y tratarlo como tal. Es decir, yo he tenido muchos técnicos que se pasan de la raya y que más allá de tener capacidad como técnico, el trato no es no es bueno. Ok. Yo busco tener la comunicación normal, hacerle ver al jugador que de bueno a ser tonto hay una línea muy chiquita,
de que sí, fuera de la cancha, todo, dentro del campo de juego, soy el técnico. No hay que tener límites, ¿no? Sí. ¿Cómo es que tú decides ser entrenador? Primero quiero saber, ¿cómo decides retirarte? Yo ya venía pensando, ya venía estudiando hacía 4 años atrás el curso de técnico. Ok. A mí la realidad es que lo que me llamó mucho más a ser técnico fue el haber tenido a La Volpe como técnico. Yo siempre, nunca lo he negado. Para mí La Volpe fue el mejor técnico que tuve en cuestiones tácticas, en cuestiones de estrategia. Después, claro, yo manejo las cosas muy diferentes a Ricardo, con la prensa, con los mismos jugadores. Somos diferentes en ese sentido. Pero sí, empezó ahí el bichito. Okay. Porque íbamos a desayunar, porque yo era un técnico dentro de la cancha para él, porque me encantaba todo lo que fuera estrategia, de movimientos parados. Pues yo creo que ahí fui alimentando mucho más eso Okay. y siempre tuve en la cabeza de yo dejar al fútbol y no el fútbol que me deje a mí. Y cuando decido retirarme no le dije a nadie. Me retiré en un gran momento, querían que siguiera jugando un año más en Atlante, pero yo había tomado la decisión. Y ahí fue donde Ricardo me dijo de ser auxiliar de Sí, él. vente conmigo. ¿Y te cuesta el cambio o no? Cuesta el cambio en cuanto a que los que estaban jugando con vos ya ahora no son tu compañía, Claro. vos sos auxiliar. Y de repente cuesta un poco. El primer año me costó, cuando ya fui técnico solo, me costó como 4, 5, 6 partidos, porque estaba dirigiendo con el corazón. Porque tenía jugadores que habían jugado conmigo en Celaya y estábamos peleando el descenso. Entonces dije, bueno, ya, tengo que sacar el corazón de otro estado, van a jugar lo que... Y bueno, tuve algunas peleas o enemistades con jugadores que fueron amigos míos, que hasta de salidas con ellos, porque no entendieron que ya era otra cosa, era otra posición la mía. Claro, ya Sí. no era, ya no Sí. podía ser amigo en el campo, Ya no ¿no? podía, sí, Claro. sí, no podían jugar porque eran amigos míos. ¿Cuál es el equipo más complicado que has dirigido? Complicado. No complicado, el que me costó más, yo creo que el que más me costó dirigir fue Tijuana. No me adapté nunca ni a la ciudad, ni a los jugadores que tenía, porque ya estaban casi todos ahí, ni al campo, que era un tema. Y me costó, que no hice clic. Fue de los únicos equipos que no hice clic con el equipo. Okay. Cuando a ti te invitan a ser entrenador de un equipo, ¿qué es lo primero que en lo que te fijas? Sí, en el plantel, primero que nada en el plantel. Cuando depende cómo entras, si arrancás en la temporada, es mucho más fácil porque vos empezás a elegir a tu equipo. Cuando entras de cambio, ya tenés que adaptarte a lo que hay. Entonces vos tenés que adaptarte no a tu idea futbolística, sino a la calidad de jugadores que tengas y cómo puedes jugar con ellos. Okay. ¿Y te ha tocado algún jugador que sea muy problemático, que te ha costado trabajar con él? No, problema con los jugadores no. Tuve un solo problema, un jugador solo que no voy a nombrarlo porque si no queda feo, pero digo, que hice por él para que lo trajeran, porque renuncié a parte de mi sueño para que pueda traerse. Había que traerlo porque se había ido Guardado y Fuentes en ese momento a su esposo, y Nata nos iban a matar si no traíamos una bomba. Sí. Y me defraudó, ese jugador me defraudó el que traje. ¿Y se lo dijiste? Me dividió. No tuve tiempo. Me echaron y ya no tuve tiempo. Ah, ¿y te echaron por él? No, por él no, Ah. pero sí hubo una división me dividió un poco el grupo. Qué coraje, ¿no? Y me lo decían los mexicanos. Ah, Y este era extranjero. Ah. Pero sí suele haber ese tipo de jugadores, ¿no? Y sí, de repente pasa, ¿viste? Hay algunos que no entran. No sé si le habrán dicho que renuncié dinero hasta para traerlo en el contrato. Claro. No sé si lo habrán dicho, pero La bueno, gente ya no pasó. valora, ¿no? Sí, de repente pasa estas cosas. Y estuviste en varias finales como entrenador, Muchas. ¿sí? ¿Cuál es la que más te dolió? Hay dos que me dolieron mucho. La primera con Morelia, ¿Sí? con Toluca, donde le ganamos de local, arrancamos en Toluca ganando y de repente ataja un penal de Moisés Muñoz. Se Sí. pintaba todo como para ser campeón y de repente un segundo tiempo donde fue completamente diferente el equipo y nos pasaron por arriba.
Toluca un equipazo. Toluca, pero, o Y sea, la otra la de Santos, ¿no? La de los ya. penales. Pero has estado en muchísimos equipos. Yo tuve 4 finales consecutivas con Morelia, 2 de CONCACAF y 2 de Liga. Y una Libertadores invicto hasta cuarto de final, muy buena Libertadores, en Morelia. Y después tuve 2 finales con Santos también consecutivas. ¿Y sabes qué fue lo que faltó? ¿O realmente nunca te enteras de qué es lo que No, faltó? de repente te falta eso, la dosis de suerte que la tuve como jugador en venir a México, por ejemplo, Ya. y en las finales nunca me tocó esa dosis de suerte. Porque más allá de que tenés que ser mejor que el rival, también tenés que tener esa dosis de suerte para que esa pelota no pegue en el palo, o ese Claro. penal lo hubiese atajado Osvaldo, o esos 2 penales o 3 penales que cerraron seguido, hubiese entrado uno nada más y sos campeón. Pero bueno, pasa en el fútbol. Ya. Y que cuando terminaban, o sea, esas finales, ¿qué pensabas realmente? Nada, yo siempre fui un tipo de que me recuperaba rápidamente de los tropezones. Sí, no solamente fútbol, ¿eh? En mi vida personal también. He tenido muchos momentos bravos, pero me recuperaba rápido. Sí, sabía que tenía que mirar para adelante y me tenía que levantar y que tenía que... Y así fueron, por eso jugué tantas finales consecutivas aparte. Porque con Morelia fueron 4 consecutivas. Muchas. Y con Santos fueron 2 consecutivas y fueron muy dolorosas. La de Toluca fue muy dolorosa. Porque aparte pudo haber cambiado mi carrera. ¿Sí? Si te das cuenta, en el 2010 yo pierdo la final esa en penales que habíamos sido superior a Toluca, Sí. al Toluca del Chepo ese momento. Y al otro año yo vuelvo a llegar a una final. Y Toluca no califica y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre. Pudo haber cambiado mi carrera enormemente, ¿no? Campeón, final y pude haber dirigido hasta el Mundial de Brasil. Pudo haber cambiado mi suerte, ¿no? ¿Sí Mi crees que dosis. hubiera pasado eso? Sí, porque es el técnico del momento. Normalmente era el técnico en el momento, era el Chepo, y pude haber sido yo si le ganaba la final, si llegaba a otra final consecutiva. Claro, ahí era. Pero bueno, así es esto. Por algo pasan las cosas, No, ¿verdad? sí, no. ¿Sientes que estas derrotas te definen como persona y como entrenador? No, Ok. no me definen. Yo creo que me definen mi carrera como jugador, mi carrera como técnico, me definen mi comportamiento en 45 años que he estado en este país, me define que en un momento importante de mi vida no salí corriendo del país porque el país me dio mucho y no me fui, me quedé. Me define que mis hijas son mexicanas, que mis nietos son mexicanos. ¿Ah, sí? ¿Todos nacieron todos aquí? nacieron aquí. Wow. Mira qué bonito. ¿Y tú tuviste pasaporte luego? Nunca. Ah. Yo sigo teniendo el pasaporte argentino. Tengo siendo residente permanente, la tarjeta que ya no renuevas. Porque los argentinos tienen que renunciar. No. Ah, pueden tener los dos No, pasaportes. nunca se me dio por cambiarlo. Ahora que me case con Paola, a ver Sí. si me dan la... Me estoy casando por los papeles. ¿Qué representa para ti el fútbol mexicano después de tantos años? Para mí todo, más allá de que uno sigue sintiendo que nací argentino, que naciste en Argentina, llevo 45 años acá. Montón. Entonces para mí es todo. Sí. A ver, de repente ahora como que empieza a tirarte un poco lo de Argentina por lo que has logrado últimamente, Claro. pero por ejemplo yo fui como, antes de agarrar el Atlas, fue el 2006, fui como comentarista del Mundial. Y la realidad es que le iba a México. Ya. Y fui el analista de TV Azteca en ese momento. Y le iba a México. ¿Por qué? Porque lo sentía en ese momento. Después, claro, por supuesto que Argentina sigue siendo tu país, tu tierra, Claro. pero son muchos años fuera. Y ahora cuando ganó Argentina, Sí, bueno. ¿cómo sí lo le peleaba celebras? con todo, sí. Porque acá se dan vueltas, de repente son franceses, así son, ¿no? De repente le van a Argentina y de repente si empata, se dan Sí, vuelta. ¿Cómo aprendiste a lidiar con la frustración y la ira? Sí, la ira todavía se me queda, ¿sí? De repente me da bronca muchas cosas, pero me doy vuelta a la página. Sé que no voy a solucionar nada con quedarme en el pasado, con quedarme con esas finales. Sí tengo en mente seguir dirigiendo. La realidad es que cuesta cada vez más. Sí. En este país yo he estado buscando la posibilidad de irme a dirigir Sudamérica.
He tenido posibilidades centroamericanos, pero no he querido. Pero Sudamérica sí me interesaría. Y buscando ese logro que no me va a hacer ni mejor ni peor técnico, haber salido Claro. campeón. ¿Crees que a veces es injusto el mismo fútbol y no te No, pone en el lugar que te corresponde? no, yo no puedo hablar de injusticia. Creo que el fútbol me dio tantas cosas que no, el hecho de no haber salido campeón o haber perdido esas finales no me trae como para decir que fue injusto conmigo. No, no, para nada. Me dio mucho. Es súper chistoso porque casi todos los, o bueno, todos los jugadores que yo he entrevistado, todos están súper agradecidos con el fútbol, o sea, lo sienten tanto. Sí, es que son muchos años de carrera. Es decir, el hecho de no lograr el título, pero hay que llegar a 6 finales, tampoco es Ya. fácil. Es decir, hay que estar ahí para perderlas también y Sí. saber reponerte otra vez y volver otra vez a intentarlo. Y así ha sido mi vida, intentando, levantándome de muchos aspectos, ¿no? Ya. ¿Qué tan difícil es mantenerse fiel a un estilo después de como las derrotas que ibas teniendo? Es que uno ya lo tiene el estilo. Más allá que después de la última dije, bueno, si llego a otra final la voy a jugar diferente. La idea en uno es que de buen fútbol, de la buena posición de la pelota, de ir en busca del arco rival, de ser propositivo. Sí, tener un equilibrio, por supuesto, porque hay que tenerlo, el equilibrio, pero siempre pensando más en atacar que en defender. Ah, sí, No cambio eso, yo no voy a ¿no? cambiar nunca. Fíjate. ¿Y no crees que si cambiaras un poco tu manera de verlo, podrías hacer otras cosas? No creo, Ok. no creo que defina eso solamente. Creo que si me cambiara esa dosis de suerte que no la tuve, por ahí jugando ofensivamente también puedo salir campeón, como han Claro. salido campeón muchísimos técnicos en parte del mundo que juegan bien al fútbol, ¿no? Claro. Cuando pasó todo lo de tu secuestro, ¿pensaste en algún momento como en retirarte totalmente del fútbol? No, lo que me mantuvo vivo en esos 75 días fue Dios, mi familia y Sí. visualizar salir al campo de juego. ¿Sí? Por eso cuando después del secuestro a los 3 días pisé una cancha otra vez. A los 3 días. Sí. No tuve descanso, no tuve nada. Yo tenía en la cabeza salir nuevamente en la cancha de Eso te fútbol. ayudó a... Dios, mi familia y rezar todos los días y visualizar nuevamente estar en un campo de juego. ¿Y no sentías miedo? Sí, por Ok. supuesto. Cuando ya pasó mucho tiempo, pues fueron unos 2 meses y una Un semana. montón. Al principio, los primeros días, bueno, pensabas que se iba a solucionar, después ya empezaron los problemas, ¿no? Es decir, Claro. no fueron maltratos físicos, pero sí psicológicos. ¿Ah, sí? Sí, ¿De que te decían cosas? sí, cosas fuertes que tenía que hablar yo con mi hija, por ejemplo. Cuando me tocaba hablar con mi hija, le tenía que decir lo que me estaban haciendo y sí era fuerte. Ya. Y te rescataron, ¿no? O sea, Sí. llegó la policía Sí. y ¿sabes cómo, o sea, cómo se organizaba todo por fuera mientras tú estabas ahí o No, nunca no sabía preguntaste? nada. No, nunca supe nada. Ok. Es decir, después me muestran cuando salgo los audios, en ese De momento en la cómo agencia, fueron cómo llegaron cómo a ti. fueron llegando a las equivocaciones de adentro de los que me cuidaban en errores en las llamadas telefónicas a su familia. Y Wow. ahí fueron detectando el lugar. Ay, eso. No, sí, estuvo fuerte, muy ¿Y fuerte. hasta la fecha tienes en algún momento como que vuelves a ese momento o ya lo tienes sanado, No, digamos? vuelvo cada año cuando los cumplo. Por ejemplo, hace poquito, hace una semana cumplí 20 años Ya. de ese momento. Sí. ¿Y tuviste que ir a terapia o algo? Ese 21 de septiembre. ¿Eh? ¿Tuviste que ir a terapia? No, nunca, nunca. No, yo Wow. lo solté como un mes, lo hablé mucho y a partir de ahí dije, bueno, ya no hablo más de esto y me dediqué a... Al principio era complicado. Claro. El salir en el auto era medio así, medio raro. Pero bueno, después uno se va sacando esos temores. Claro. ¿Cómo cambió tu vida después de ese momento? Mucho. A veces para bien y a veces para mal. Ok. Querés vivir la vida diferente, querés vivir la vida intensamente y de repente cometes errores. Y el único error que puedo sí remarcarlo, porque fue algo mío, fue cuando me divorció porque me desvié. Pero bueno, gracias a Dios después de unos años apareció alguien importante en mi vida y encaminé las cosas otra vez.
¿Eres creyente? Sí, muy creyente. Y Sí. cuando estabas, por ejemplo, o sea, secuestrado, ¿pensabas en Dios y de alguna manera culpabas o realmente No, te nunca, mantuviste nunca, fiel y solamente nunca. pidiendo? No, solamente pidiéndole, Wow. rezando toda la noche, dormía muy poco, no dormía nada. ¿Ah, sí? Sí, no, el temor no te hacía dormir, dormía 2 o 3 horas por día. Es decir, era bravo. Pero no, no, siempre rezando y buscando esa posibilidad que tuve como técnico de. Porque una cosa son los que te secuestran y otra cosa son los que te cuidan Ah, ahí adentro. ok. Entonces buscaba tener esa relación, esa comunicación para hacerles ver que yo no le había hecho mal a nadie, que tratar de Ah, buscar ¿podías hablar esa. con ellos? Sí, hablaba, tuve 65 días tapado de los ojos y esposado, pero sí podía hablar con la gente que me cuidaba, sí hablaba de repente. Ya. ¿Cómo logras que el miedo no te defina después de una experiencia así? La verdad no lo entiendo. Yo creo que, por eso te digo que lo primero que me preguntaron cuando salí si ya me iba a ir del país. Y siempre dije que no, que al contrario. Es decir, yo creo que una mala experiencia que fue muy fuerte, con todo lo bueno que me había dado México, no me iba a hacer cambiar de opinión. Pero no cualquiera, ¿no? O sea, Sí, tu no, mucha gente. mentalidad. Después, sí, son de repente la- el temperamento de cada uno, la personalidad de cada uno, sentimientos de cada uno. Algunos sí, por supuesto que hubiesen salido corriendo. Ya. Pero tú no eres una persona miedosa, ¿o sí? Sí, no te creas, sí, soy Ah, medio, sí. pero no, por eso no era. Yo creo que le di mucho más valor a todo lo que me había dado México Wow. y no a esa mala experiencia. Súper leal a ¿Eh? México. Sí, no sé, no sé, yo creo que Qué bonito. me nació eso. Ya. ¿Cómo describirías a la afición mexicana? La verdad que muy apapachadora. Sí. Sí, porque la realidad es que de repente, si vos vas a otros países, vos perdés un partido y no salís y firmás autógrafo. Acá sí. Entonces digo, de repente es muy apasionada de sus equipos, pero a la vez no violenta. Ok. Y más allá de que hubo casos fuera de lo normal en México Claro. en algunos años de la violencia en las canchas, pero normalmente no pasa eso. Ya. ¿Y en Argentina también es así o no? No, Argentina no. No, Argentina no salí por una semana Ah, si ¿sí? perdés un partido. ¿En serio? Sí, tenés que encerrarte porque son Ah, bravos allá. ¿en serio? Sí, ¿Pero de no que te te podés puedan hacer mostrar. algo? Sí, sí ha pasado con muchos, Ok. sí. Sí, sí ha pasado que la hinchada se meta dentro del vestidor. A mí me ha pasado en San Lorenzo Almagro, sí. ¡Qué impacto! O sea, Sí, pero a sí. pesar de que les va también en el fútbol, como por qué son Sí, así, pero bueno, es como la pasión la desbordada. intensidad. Sí, la pasión ¿Has desbordada. ido a estadios, pero ya como aficionado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo llevo a Paola, fuimos el día que River Boca no pudo jugar por la violencia que hubo antes del Sí, partido en la Libertadores, que fueron a jugar a España después. sí. Bueno, ese día estuvimos con Paola en el estadio de River, Ah, ¿en serio? fui al de Boca, sí, 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 siempre voy, sí. Y sí da miedo, ¿no? Al estar ahí que No, pase pues es una algo. experiencia, después preguntarle, es una experiencia espectacular. ¿Sí? Y eso que en esa época solamente podía ir local. Ok. Antes era local y visitante. Los dos, Y como las dos porras. era una Ok. cosa, un color espectacular. Ah, ¿sí? Sí. ¿Eso hace cuántos años? Y eso ya pasó, después de la violencia empezó solamente pueden Hace ir los poco. locales, Ok. porque Ah. había muchas broncas en las calles. O sea, ¿tú crees que es el lugar del mundo donde más lo viven el fútbol? Yo creo De- que es especial Argentina. Sí. En su momento Inglaterra también. Ya. Por eso se eliminaron a los hooligans y todo eso, ¿no? Creo que sí, también era bravo. ¿Crees que en algún momento México llegue a tener los logros como ha tenido Argentina o no? Está complicado, son diferentes idiosincrasias, diferente pasado futbolístico, un país que exporta continuamente y otro país que no es tan exportador. Claro. Entonces yo creo que sí cambia mucho en ese sentido. Ojalá, Dios quiera que lo próximo venga con éxito, Claro. pero sí es más complicado. Se dice que muchos jugadores no salen de México porque aquí pagan bien, porque están como muy a gusto y pues obviamente al irte al extranjero pues es más sacrificio de sueldo, de vida, de adaptación.
¿Crees que sí sea un poco por eso? Y hay momentos que sí puede ser, pero depende cuál es el momento, ¿no? Cuando sos joven no pensás tanto en eso, Ya, te querés ir. sí. Después cuando ya estás más maduro, por supuesto que el fútbol es muy corto, que uno depende mucho de lo que gana, lo que invierte. Y sí, acá pagan muy bien. Y hoy se paga muchísimo más que antes. Es decir, hay una diferencia enorme. Y si de repente algunos, que me veo con muchos jugadores de mi época, decimos, nacimos en otra época. Sí, Definitivamente. nacimos en otra época. ¿Qué podemos esperar del Mundial, o sea, de México en el Mundial del 2026? A ver, yo creo que sin lugar a dudas el técnico ideal para lo que estaba pasando en México era Aguirre. Yo creo que Aguirre tiene la capacidad, tiene la espalda para poder manejar no solamente la presión de una selección nacional o de un país, sino también la presión de la prensa. Y esa la maneja de Taquito. Claro. Es un especialista en eso. Entonces, esperemos que pueda encontrar, yo creo que ya encontró un 11, o por lo menos un 80% lo tiene. Esperemos que pueda encontrar con estos partidos, que para mi punto de vista es lo mejor que ha hecho la federación últimamente, en conseguir partidos de este nivel para México, porque esto te hace crecer. El momento que dejaste de jugar Copa Libertadores, Copa América, participar en esos eventos que eran una experiencia enorme para el jugador, era una vidriera importante para el fútbol de México, empezó a bajar el nivel. Yo creo que enfrentarse a este tipo de rivales van a ser muy importantes, por supuesto que es muy aventurado de repente antes del Mundial jugar con este tipo de equipos, pero sin lugar a dudas son cuando mejor México se ve, ¿no? Cuando Claro. se enfrenta a esos equipos. ¿Y Rafa, cómo lo ves dentro de la selección? Y esperemos que sea el futuro de técnico. A ver, yo quiero creer siempre, pero últimamente las decisiones te hacen pensar que de repente hoy te dicen esto y mañana te dicen otra cosa. Sí. Ha pasado hace poquito, ¿no? Es decir, 3 técnicos en un proceso, un técnico mexicano que le había dicho que seguía hasta y de repente en un partido para afuera. Yo quiero creer que sí, que Rafa puede ser el técnico del próximo Mundial y que creo que esta experiencia que está teniendo va a ser fundamental. Te hago una pregunta, porque he escuchado a Andrés hablar con otros compañeros de fútbol en el que cuentan eso, de que son muchos años, 4 años para otro mundial, en el que Rafa esté durante esos 4 años, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Altibajos, Sí, y que en cualquier momento lo pueden echar. ¿Crees que Rafa en ese sentido se puede estar aventurando demasiado de acuerdo a la experiencia que hay en el fútbol en México? No, yo creo que sí. A ver, vos no le podés decir que no a la selección de México nunca. Claro. Como no le puedes decir que no a algunos equipos importantes o que Claro. lo tenés en el corazón. Sí. Pero no, creo que esta preparación, más allá de la que tuvo en España y la que está teniendo con un técnico como Javier, el roce, el estar continuamente ahora sí del otro lado, ¿no? Dentro del campo de juego, le va a dar esa posibilidad de poder plasmar lo que él quiere, ¿no? Claro. Sí, Andrés está muy confiado en Rafa. ¿Hay algún jugador mexicano que pueda ser estrella en este mundial? Estrella. Que ya esté listo para brillar. Todavía no veo a Mora, aunque tiene todas las condiciones como para empezar a brillar en el fútbol mexicano. Todavía no lo veo para este mundial brillar, porque le falta todavía mucha masa muscular, le falta crecer, pero tiene todo el talento y todas las condiciones como para ser un jugador importante de México. Y todos estamos esperanzados en Marcel Ruiz que mantenga ese nivel, en Vera que anda espectacular, en Raúl que no se nos lastime, y ahora se lastimó en este partido pasado, difícilmente venga ahora a México. Estamos esperanzados en ese tipo de jugadores. Y hoy, en esta sub-20, que el otro día hizo un buen partido contra Brasil y esperar que esos jugadores puedan ser el futuro de México. Ahorita que mencionaste a Vega, ¿a qué se debe que un mismo jugador de repente esté en un equipo y no brilla de esa manera, se cambia de equipo y ¡boom! O sea, parece que renace. Sí, parece que esta ciudad como que le ha complicado la vida a muchos jugadores, ¿no? La noche de esta ciudad. Creo que pasa por ahí más que nada. Ok. Pero no, Vega tuvo un año bueno con Chivas.
Lo que pasa es que, claro, después te vas a un equipo donde ya contás con jugadores extranjeros. Claro. Chivas es un equipo muy especial, es como la selección, es decir, es especial. Entonces, no todos pueden brillar en ese tipo de equipos. Y de repente te encontrás también con técnicos que te dan ese plus. Y creo que Toño Mohamed le encontró a Vega el plus. Ok. O sea, es como una combinación Una de cosas. combinación, sí, Claro. sí, sin lugar a dudas. ¿Y qué opinas de eso de que en Chivas no hay extranjeros? No, sí, para mí que Bien. sigue igual, ¿no? Por Ok. supuesto. Esa identidad no la puede perder. ¿Sí? No, O sea, no. ¿crees que si hubiera más equipos así en México No, sería acá el mejor? problema es que la diferencia empezó a aparecer porque antes eran 4 o 5 extranjeros y hace poquito eran 9, 10 Ya. jugando. Es decir, no había límites casi. Entonces, claro, otros equipos con extranjeros pueden tener más fortalezas como equipo. Y México y Chivas se le complica más el contratar. Pero Chivas tiene que volver a sus bases y entender que la cantera para ellos es fundamental. La fuerza básica es fundamental. Si no, van a sufrir mucho. Si tuvieras que, o sea, si pudieras hacer un once ideal con los jugadores que has dirigido, ¿quiénes serían? Es que he dirigido tanto. Está difícil. Está difícil ahora acordarse de todo, pero bueno, a ver, vamos a empezar. A ver, una idea. Arquero, Osvaldo Sánchez. Defensa central. Ay, tuve varios. Franco en Morelia. eh, Osorio. En una línea de tres, Osorio por un sector. Caniza, o central por izquierda por el otro. Carrilero Guardado por izquierda, por De que derecha, descansé. por derecha. Uy, por derecha tuve varios. Estrada, de Torreón. En el medio de la cancha tuve muy buenos jugadores. Ponme como contención Almirón, como volante por derecha. Tuve a Ludueña, tuve tanto, 9 importantes. Cabaña, Navia, el Bojo Bautista, muchos delanteros de Chucho Benítez, el Achita Ludueña, sí, es difícil. Ya conformé la parte de atrás, lo de adelante, tengo un montón. Me vas a poner muchos. Sí, son muchos. ¿Hay algún jugador, o sea, con el que te quedaste con ganas de dirigir? Con ganas de dirigir. Sí. No, no, no. He enfrentado a rivales muy completos, ¿no? En Toluca, donde estaba Cardoso, donde estaba Ciña. Es decir, rivales con mucho poderío, lo de Monterrey con Suazo, es decir. Pero no. Nunca tuve en la cabeza, me faltó dirigir a este jugador, no. ¿Y tienes algún jugador favorito que te haya encantado trabajar con él o dirigirlo? Yo siempre dije que Obvio, después del Principito. siempre me preguntan cuál fue el jugador más talentoso que dirigiste. Sí. Es la pregunta que siempre me hacen y siempre digo la misma, porque creo que fue el más talentoso. Más allá que tuve pocos años dirigiéndolo, que fue un año y poco, el Achita Ludeña tenía un talento especial, sí. Okay. Después, claro, tuvo un montón más. Sí. Desequilibrante el Chilito Delgado. Okay. Es decir, jugadores desequilibrantes, la Chilindrina, Álvarez también. Pero sí, el más talentoso me parece que ha sido él, el Chorri Palacio. Tuve algunos jugadores muy buenos en esa zona del campo. ¿Y tuviste algún jugador que dijiste así de, híjole, que me lo quiten? No tuve tanto. La verdad que tuve la fortuna de no tener tantos problemas con los jugadores. No tuve tantos. Salvo ese que te comenté, esa experiencia. Sí. Después lo demás, bueno, tener roce con algunos, con otros no. Algunos estarán contentos porque juegan, otros no, pero así problemas no. ¿No? No. Más allá de títulos, ¿qué significa dejar huella en el fútbol? Que te reconozcan la disciplina que has tenido como jugador, como técnico, que te reconozcan que tus equipos juegan bien al fútbol, más allá del título no, juegan bien al fútbol, que jugadores hablen de ti cuando salgan, me ha pasado mucho. Sí, yo creo que es eso, más que nada, la honestidad, el tener una mente clara para seguir un camino y no desviarte, eso creo que es lo que uno deja. ¿Cómo se mantiene la ilusión después de una derrota o después de no conseguir lo que tú querías, de no llegar a donde tú querías llegar?
No, bueno, son 3 días de duelo. Sin lugar a dudas, son 3 días de duelo, pero te digo, hay que volver a empezar, volver a pararse y volver a ver lo que viene. No, no puedes quedarte tirado en el pasado. Claro. ¿Qué significa para ti la palabra resiliencia? Bueno, yo creo que si algo tenido es eso, resiliencia. Porque me han pasado muchas cosas, no solamente en el fútbol. Ya, sí. La vida, la vida. ¿Cuál es el momento de tu vida que te ha dado más orgullo fuera del fútbol? ¿Fuera de fútbol? Sí. No, bueno, mis hijas. Mis hijas y bueno, después llegan los nietos, ¿no? Nietos. Sí. Que es diferente, ¿no? Todo el mundo Claro, porque dice esto lo puedes tener nietos. malcriar. Sí, lo puedes malcriar. No lo tenés todos los días. Ya. ¿Cómo es que quieres que te recuerden fuera del fútbol? Como una persona honesta. Ok. Honesta, yo creo que eso es lo más importante, Miguel, que uno busca en la vida. Ser honesto, ser compasivo, tener momentos donde vos tenés que, con todo lo que te dio el fútbol, también darte. Ok. Y bueno, creo que eso sí lo tengo. Sí. ¿Qué significa la palabra éxito para ti? Es eso, tener resiliencia, mantenerse, estar siempre peleando, buscando ser mejor día a día, vivir la vida intensamente, vivirla porque hoy estamos acá, pero mañana no sabemos, entonces Claro. tenés que vivir el momento. Ya. Creo que eso es importante, eso es el éxito para una persona. ¿Hoy por hoy te consideras una persona exitosa? Sí. Qué bonito. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubieras dedicado? No sé. No sé, porque fue muy rápido y siempre jugué en fútbol y sí estudié, terminé la carrera, pero no pude seguir una carrera porque ya estaba en primera división. Ok. Pero no sé, nunca tuve en la cabeza otra cosa que no ser ¿No? futbolista. Fíjate. No, bueno, ahora tengo restaurante, Sí. tengo una distribución de cemento, sí, pero la realidad es que siempre fue jugar fútbol. Si te pregunto, ¿tú te consideras más jugador o entrenador? Esa es una pregunta que siempre me hace, ¿qué me gusta? No sé, yo por supuesto que jugador es algo especial, pero la de técnico es tu responsabilidad, sos uno. Cuando estás dentro de un campo de juego podés repartirla, Ok. la responsabilidad. Sí. Cuando estás de técnico es tu responsabilidad, la verdad que me apasiona. ¿Te gusta? Me apasiona. Sentir esa responsabilidad. Sí, me apasiona. ¿Cuál es un talento oculto que tienes y que nadie sabe? ¿Talento oculto? Sí. No creo que tenga otro talento. Sí juego golf, ¿Así? sí jugué tenis en su momento, como deportes, pero no. Lo mejor es Lo el mejor era fútbol. el fútbol. ¿Y sí, en el sin golf lugar a eres dudas. bueno? Jugaba bien, ahora dejé de jugar hace un año y medio por un problema en la espalda. Dije, no, prefiero estar bien yo que seguir con ese gusanito del golf, pero no, fue un momento muy lindo. Y supe que te operaron también hace poquito, ¿no? Que era lo que me comentaba Paola, que ahora sí, tuve están un haciendo el problema. evento y tal. Estamos en un movimiento Eso. de la prevención del cáncer de próstata. Hace 5 meses me operaron. Sí. Fue un momento también complicado. La palabra cáncer es fuerte. Claro. Y hasta que vas entendiendo todas las cosas. Al principio fueron momentos difíciles con Paola, la verdad que fue fundamental. Sí. Se empapó de todo, se movió. Creo que fue. Al principio uno no quiere contarlo, no quiere hablarlo ni con sus amigos, ni con su familia, con nadie. Pero después te vas dando cuenta de que si hay esa comunicación y hay prevención, se puede curar. Claro. Entonces, bueno, hoy estamos en ese movimiento que es todo ella. Sí, yo fui la víctima en ese momento, sobreviviente, pero todo este movimiento es de ella. Una vez más sobreviviente. Sí, una vez más. Justo te platico porque a Andrés le tocó estar con Berizzo en Toto, claro. en León. Y él le cuenta, le dices, Andrés, ponte, o sea, de que estate muy atento porque literal a mí le encontraron también cáncer de próstata, creo, por un estudio de sangre en el equipo. Antígeno. Y creo que así es como se puede. Sí, así, por eso el antígeno te da una muestra. Ajá. Y te puede cambiar de un año al otro. Así es. Yo un año antes no tenía nada y en un año me subió muchísimo. Sí. Y ahí empezaron a ver que había algo raro y empecé a
por supuesto, conocer el urólogo, cosas que Claro. uno como hombre hay un tabú, ¿no? Prefieres no Como que hablar de no eso, hablar de sí. nada de eso, ¿no? Sí. Sí, Pero bueno, creo que a partir de ahí empezó todo, sí. claro. Y eso te platico, Andrés últimamente trae ese tema porque dice, es que me dijo el Toto que si no hubiera sido por eso, o sea, él no se hubiera dado Claro. cuenta, Ah, no te das cuenta, porque yo no son tuve. cosas que no se hablan, entonces la importancia de que, por ejemplo, de ahora este Claro, movimiento de la para... prevención, la detección Claro, temprana. claro, eh. claro. Es un caso, ojo, porque ahora sí está fuerte, Sí. y 1 de cada 6 lo tienen. Ok. Entonces sí, ya a temprana edad. Entonces yo creo que es importante lo que estamos buscando, que la gente entienda y que a partir de una figura pública, porque a veces mucha gente no quiere exponerlo, quiere hacerlo. A mí al principio me costó mucho, me convenció mi doctor, el que me operó, que es el presidente de urología de México, me convenció Paola, me convencieron de que hay que ponerlo para que sea algo bueno para la gente, ¿no? Claro, es una manera de dejar huella, ¿no? Claro, De también, alguna sí, sí, manera, también. en México y en el mundo, o Sí, sea, que se empieza a hablar de todo esto. ¿Y qué es lo que realmente están haciendo? Porque hay un evento y aparte hay carrera. sí, ahora va a haber un evento el 14, el día que Sí. juega México, va a haber una alfombra azul, porque es el movimiento azul, Sí. donde va a haber invitados importantes, donde va a haber la exposición de este movimiento. Después va a haber una carrera el 21 de noviembre, pero esto no va a quedar solamente en el mes de noviembre, va a quedar para que todos los años se hagan cosas para que esto... A ver, hoy se habla mucho y siempre se habló de lo de la mujer, pero no del hombre. Esto acá en México no se había tocado. Entonces digo que es algo que puede quedar para muchos años, para que quede presente y que el hombre entienda que no es nada raro ir Claro. al urólogo. Exacto. Que ya lo normalicemos un Sí, que poquito lo más, normalicemos, sí. por Que favor. no sea un tabú. Claro. Ya unas últimas preguntas. ¿Qué plato de comida no puede faltar en tu vida? La carne. ¿Cuál? Carne. ¿Ah, sí? ¿O sí? La carne, sí. ¿Y haces asados Vengo así? de... No, yo fui Ah, al restaurante, por eso. ya. ¿Pero no te Acabo gusta hacer de... en tu casa? No soy de hacer asado, Ok, no. porque sí, mucho luego les Sí, a muchos gusta. les gusta, Sí. no, a mí me gusta, pero no soy de hacer. Andrés siempre ha querido el asador El ese que tienen asador, que sube y de baja. bajar la parrilla. Ajá, ese es su sueño. Y de verdad he tratado Sí, de no, yo también la conseguírselo por tenía, todos sí. lados. Yo también la tenía en mi casa. ¿Con qué personaje histórico o famoso te hubiera gustado tener una cena? Una cena. Sí. Tuve comidas con uno de los más importantes del fútbol argentino, que fue César Luis Menotti, cuando yo era jugador, en la época de Atlante, pero está brava, ¿eh? Que hay muchos. ¿Quién no? Pero siempre uno busca del lado del deporte, ¿no? Sí, sí. Me hubiese gustado también con Bilardo, que fueron los dos, Menotti y Bilardo fueron los dos, como acá era en su momento La Volpe, La Puente, en Argentina era Menotti y Bilardo. Tuve el acercamiento con Menotti, pero no con Bilardo. Me hubiese gustado. Otra idea diferente de fútbol. A ver, ahorita que dices eso de otra idea diferente, porque Andrés ahora que empieza en el tema de los entrenadores, o sea, él literal hace como una lista de toda la gente con la que quiere ir a comer y hablar de fútbol. ¿Por Claro. qué? Y porque es una manera de seguir preparándote. Ok. Con gente que Como incluso que aprende. tuvo Sí. o la que no tuvo. Sí, para prepararte para esta carrera es importante tener ese tipo de cosas. El viajar. A ver, yo viajé, estuve con Guardiola en España, estuve con Pochettino también en Barcelona en el Español, estuve con Mourinho en Real Madrid y en Argentina con otros técnicos. Es importante eso, ¿sí? El roce, el ver entrenamientos, el platicar, sentarte a hablar con ellos. Sí, muy importante. ¿Cómo es un día perfecto para Rubén Romano sin fútbol? ¿Sin fútbol? Ay, Justo no, pensé y dije, va a decir, no hay día perfecto así. está difícil, ¿eh? Está más difícil que todas las preguntas que me hiciste antes. Pero, nada, sí, convivir con la familia. Sí, viajar con Paola, convivir con mi nieto, ese es el día perfecto. Qué bonito. ¿Quién crees que sea la siguiente estrella de la selección argentina? De la selección argentina,
Y por edad tendría que ser el que está hoy en el Real Madrid, que lo compró. Creo que es un chico con muchas condiciones, pero bueno, hay que esperarlo. En River anduvo muy bien. Pero hay varios, ¿eh? Almada también juega bien. Hay varios chicos con mucho futuro. Pero una selección joven, una selección que se está renovando y que tiene para muchos años más. Ojalá siga por este camino, ¿no? Es decir, siempre el triunfo, las victorias te acompañan mucho más y te hacen fortalecer en el trabajo. Pero creo que está haciendo un súper trabajo Scaloni. El pronóstico para el Mundial, o sea, ¿quién crees que llegue a la final? Yo creo que va otra vez Argentina y creo que el rival esta vez estaría bueno que fuera Portugal, ¿no? Ah, estaría bueno. Si quieren tener Y que gane Portugal. si quieren seguir peleando con quién es mejor, no hay una diferencia enorme. ¿Sí? Para mí sí. Bueno, porque tú eres argentino. Es que uno es un jugador de fútbol, el otro es un goleador espectacular, pero el otro es completo. ¿Sí? El otro juega, hace jugar, hace goles, es humilde, es sencillo. Eso sí. Difícil un argentino, ¿eh? Es Sencillito verdad, y carismático. Está poniendo el ejemplo ¿Eh? para muchos. Está poniendo el ejemplo, Leo. Ya, por último, te voy a enseñar unas fotos. ¿Aquí o ahí? Y nada más me dices qué recuerdas. La época, sí, por supuesto, la época con número 10 de Atlante, con Ricardo Lavolpe de técnico. ¡Wow! Esas fotos está padre, ¿va? Esta foto es ¿Y la padrísima. tienes? Sí, la ¿Tu tengo, casa? la tengo, sí la tengo. Me Sí la tengo. imaginé. San Lorenzo Almagro, en la final contra el que hizo el gol, contra Racing. Bien jovencito. Muy parecida a la camiseta San Lorenzo y Atlante. La final contra los penales con Toluca, que ¿Esta? teníamos que hacer un penal, claro, y erramos 3 seguidos. Era un penal y ser campeón. Y una antes, Osvaldo la taja y pega en el palo y apenas entra la pelota. Ahí también terminaba el... Oye, Osvaldo, ¿crees que sea el mejor portero que ha tenido México? No sé si el mejor que ha tenido México, pero sí uno de los mejores, no hay duda. Ocho ha sido, por más que ahora se lo critique o le digan, o porque tiene que ir al Mundial este último, para mí tiene que ir. Si tiene continuidad y si tiene trabajo, ¿no? Si sigue atajando y si no tiene equipo, por supuesto que no puede llevar a un jugador que no juegue. Pero creo que es no un reconocimiento, porque hoy por hoy no hay un arquero que sobresalga. Sí está Maragón, sí está Rangel, pero con ciertas dudas todavía como para decir, ¿por qué no puede ser Ochoa otra vez, no? Claro. Si está en el nivel. ¿Qué? El Conejo ha sido un gran portero, bien. Marín, bueno, estamos hablando de México, ¿no? Larios, Pablo Larios, también, un súper portero. Pero Ochoa tiene que estar, ¿no? Yo creo que si tiene que estar en competencia, por supuesto que va a estar. Claro, sí. Pero en principio sí ya tiene equipo. Aparte es un tipazo. Sí, nosotros le tenemos mucho. Ya por último, un consejo para todos aquellos que quieren ser entrenadores, casi que para mi principito, que ahí va. Ajá. ¿Qué consejo? Sí. No, que esté convencido de lo que quiere. Que si quiere ser técnico, que no ande deambulando como muchos que han sido técnicos, después dirigentes, después fueron directores deportivos, después fueron comentaristas, que tenga algo claro a lo que va a dedicarse y que le meta toda la pasión que le ha metido como jugador de fútbol. Muchísimas gracias. Te mando muchísimos saludos y espero que ahora te venga a ver en lo del Ahí la te lo cena. vemos, ahora el 14, a ver si lo Ay, vemos. sí. Muchísimas gracias. No, al contrario, Sandra. Muchas gracias a la hostería del Grupo Pasta en Landmark por prestarnos este espacio, por el tiempo tan bonito que nos hacen pasar aquí y porque aparte siempre comemos delicioso.